Hola, un saludo. En este segundo video vamos a evaluar lo que es el daño por radiación. Entonces, para ello tenemos que entender qué es la radiación, ¿no? La radiación es la emisión de energía o de partículas que se producen o que producen algunos cuerpos y que éstas se propagan a través de un medio o del espacio. Es importante, emisión de energía o de partículas. Por lo tanto, pueden ser luminosas, térmicas, magnéticas o de cualquier otro tipo. Luminosas, ya las vamos a ver. Térmicas, por ejemplo, hablábamos de los fonones. Los fonones son un tipo de radiación, pero que se estudia más con las propiedades térmicas, magnéticas y de otro tipo, ¿no? Entonces, la más llamativa, por decirlo de alguna manera, es la radiación artificial. Básicamente es la que ocurre en las bombas nucleares, es la que ocurre en los estudios nucleares del bosón de Higgs, por ejemplo, o de todos estos estudios que se hacen en laboratorios de la física de alta energía. Básicamente se hace bombardeando el núcleo de un elemento, de un átomo. Aquí tenemos, por ejemplo, un átomo de uranio. Fíjense que dice que su número atómico es 235. Él es bombardeado con un neutrón que se une a este núcleo, por lo tanto pasa a ser uranio 236. Esta configuración es demasiado inestable, lo que obliga a este átomo a desintegrarse. Y cuando se desintegra, genera átomos de kriptón, átomos de bario y libera 3 neutrones y además libera una cantidad enorme de calor, que son 2 por 10 a la 10 kilojoules por mol. Eso es, por ejemplo, el comportamiento de una bomba nuclear que genera radiación y esa radiación pues daña la vida y los materiales y todo lo que pasa o lo que está en su campo de acción. Eso es un daño por radiación, quizás el más extremo. Pero también tenemos radiación natural. En la naturaleza existen elementos radiactivos en nuestra vida cotidiana. El potasio es uno de ellos, el carbono es otro de ellos. Y simplemente es porque ellos tenemos una distribución estadística de estos átomos. Unos o la mayoría de estos dos que les comenté son estables, pero hay presencia de algunos átomos inestables, lo que los convierte en isótopos radioactivos. Estos isótopos radioactivos liberan partículas. Pueden ser electrones, positrones u ondas electromagnéticas que se liberan al ambiente y pues que tienen efectos sobre su entorno. El caso más icónico o más sencillo es el del carbono. Hay distintos isótopos del carbono, desde el C9 hasta el C16, ahí ven la diferencia de la configuración de los núcleos. Los estables son el carbono 12, que es el que más usamos nosotros, y el carbono 13, también es un isótopo estable del carbono. Pero lo que es carbono 14, 15, 16 y el 9, 10 y 11 son muy inestables y cambian. ¿Sí? Están liberando energía y partículas permanentemente. De hecho, el carbono 14 está tan bien estudiado que se conoce la velocidad a la cual él se desintegra y eso nos permite conocer la antigüedad de piezas, por ejemplo, de la Edad Media o de la prehistoria. Se les hace una prueba de carbono 14 y conociendo cuánto carbono tienen y comparando con cuánto carbono tenían cuando fueron creados, esa diferencia nos permite estimar el tiempo que le tomó a esa pieza perder esa cantidad de carbono 14. Eso se logra con esto que les presento acá, que es el periodo de semidesintegración de radionucleidos. Radionucleidos son los núcleos de elementos radioactivos o de radioisótopos. Y el periodo de semidesintegración no es otra cosa, sino el tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de los núcleos de una muestra inicial. Ahí tenemos, por ejemplo, el isótopo del oxígeno 15, tarda apenas 2 minutos en desintegrarse la mitad de sus núcleos. El carbono 14, del que hablábamos, tarda 5.760 años. Y eso, pues, es un poco la capacidad o la velocidad con la cual se van desintegrando los materiales. Y vemos también esa gráfica, muchos de estos materiales cuando se desintegran generan otros átomos. Veamos en el caso del uranio que se desintegra en kriptón y bario. Entonces aquí pudiéramos ver la gráfica azul es la concentración del uranio en ese caso y la gráfica roja es la generación de kriptón y bario. Muy bien. Ahora hablamos que hay diferentes tipos de radiación. Una radiación que es no ionizante, que un poco la señal de alerta o de seguridad es esa que vemos ahí. Todos estamos expuestos a ellas todos los días. Tiene que ver con la luz ultravioleta, la misma luz visible, el infrarrojo, los microondas, la radiofrecuencia y el láser son tipos de radiación no ionizante, a la cual quizás todos estamos expuestos a todos en algún momento de la vida. Tenemos también la radiación ionizante, que entonces su símbolo es más con esa de radiación nuclear, que pudiéramos entender, que tiene que ver con las radiaciones corpusculares, como son la alfa, la beta y la neutrónica, y las radiaciones ondulatorias.
como son los rayos X y los rayos gamma. Cada una de estas radiaciones tiene distintas longitudes de onda y tiene distintos niveles de energía, como lo ven en esta gráfica, todas las que les acabo de nombrar. Y también tienen distintas capacidades de penetración en distintos materiales, sobre la piel, sobre el aluminio, sobre el plomo, sobre el hormigón, el agua. Digamos, la que es más fuerte es la radiación neutrónica, que es capaz de atravesar todo, excepto los bloques de hormigón o de agua. Y a la piel, el cuerpo humano, por ejemplo, es atravesado por todas, menos por la radiación alfa. Y también vemos lo mismo con el aluminio y el plomo. Ahora, ¿qué es lo importante de la radiación? Bueno, la radiación produce ionización, genera iones en átomos que no se comportarían como iones o que no generarían iones. Al estar expuestos a radiación, pueden ionizarse y eso pues va a cambiar su naturaleza y su comportamiento. También va a excitar a los átomos, los va a desplazar y puede generar incluso cambios químicos en los materiales. Dependiendo de la cantidad y el tipo de radiación, el tiempo que duren, la rapidez con la que se suministra y el tipo de material, pues eso va a afectar las características y las propiedades de los materiales. Quizás la más fuerte es la que les decía, la radiación neutrónica, porque ella, recuerden, lo que hace es un neutrón impacta en el núcleo de otro átomo, lo vuelve inestable y hace que ese átomo se desintegre. Eso genera, al desintegrar átomos de material, pues lo fragiliza y además genera radiación secundaria. Cuando este átomo se desintegra, vuelve a liberar otros neutrones, esos otros neutrones impactan en otros núcleos y esos otros núcleos se van desintegrando y tenemos una reacción en cadena que va fragilizando mucho más rápido el material y sin duda pues afecta las características, ¿no? Ahora, cuando tenemos un material cristalino, las evidencias de que hay un daño por radiación son las que están a continuación. El hinchamiento, se inflan, cambia su resistencia eléctrica, cambia su característica de superconductor en el caso de que lo sea, pierde resistencia a la fractura, se vuelve más frágil, por ende cambia su límite elástico, pierde ductilidad, también se modifica la tasa de fluencia y cambia el tiempo de vida por fatiga, es menos resistente a la fatiga. Ahora, en los polímeros la radiación tiene un efecto muy importante. Hay algunos donde sus propiedades mejoran, otros donde se degradan. Por ejemplo, hay unas bolsas plásticas que se están desarrollando ahora que se degradan por la luz visible, de manera que no contaminen. Entonces, simplemente si una bolsa de estas cae en el medio ambiente, la luz visible es capaz de desintegrarla en muy corto tiempo. Ese es el efecto de la radiación. También hay otros polímeros que en su proceso de fabricación son expuestos a la radiación para que sus propiedades mejoren. Entonces, ¿qué pasa con los polímeros? Bueno, pueden cambiar los tipos de enlace, pueden romperse los tipos de enlace, si hay oxígeno pueden incluso oxidarse, que es el caso, por ejemplo, de estas bolsas plásticas. Y bien, con esto hemos terminado entonces la sección de daño por radiación.